Vamos a resolver un ejercicio que apareció en la prueba de la EBAU en Madrid en junio de 2021. Es un ejercicio que está dentro de lo que llamaríamos el campo gravitatorio y nos dice que hay una masa puntual de 50 gramos que se encuentra situada en la posición 8,0 del plano XY. Tenemos que calcular el potencial gravitatorio y el campo gravitatorio en el punto 0,6 de ese plano debido a dicha masa. Y después tendremos que calcular el trabajo que realiza el campo al trasladar un objeto puntual de 20 gramos desde el punto 0,6 hasta el origen de coordenadas. Y como puedes ver, nos dan como dato el valor de la constante de gravitación universal G que tenemos aquí. Bien, pues lo que vamos a hacer, como siempre, en primer lugar, es hacer la representación, digamos, o un esquema del enunciado, porque eso nos va a ayudar a poder entender qué tenemos que hacer. Puedes ver que tenemos el plano XY y tenemos una masa, que la voy a poner, que te la señalo aquí, una masa de 50 gramos, que estaría en el punto, como nos han dicho, 8,0, y vamos a considerar el punto 0,6, que sería este de aquí, en el cual vamos a tener que calcular el potencial y el campo gravitatorio debido a la masa. Yo lo que he hecho ya ha sido dibujar varias cosas. Por un lado, la masa la he situado, he puesto este θ que veis aquí, que sería el ángulo que forma, ¿verdad? Podríamos decir, la distancia que hay entre un punto y otro, y el eje de coordenadas, el eje de las abscisas, el eje X, ¿verdad? Y después esta sería en rojo el vector que representa el campo gravitatorio que tendríamos que calcular. Por supuesto, en negro lo que he hecho ha sido poner las componentes X e Y de ese campo gravitatorio. Y en azul, como ves aquí todavía, digamos que está punteado, sería la distancia que va a haber. Una vez que el esquema lo tenemos claro, ahora sí, vamos a pasar a empezar a resolver lo que sería el primer apartado. Para empezar con el apartado A, vamos a empezar primero calculando la distancia que hay entre los dos puntos. Entre el punto que estaría en el eje X y el punto que está en el eje Y. Vamos a ver cómo haríamos esto. Entonces, esta distancia la vamos a poner aquí. Sería, date cuenta que en tu esquema puedes dibujar un triángulo rectángulo, así que esa distancia, que sería la hipotenusa, va a ser la raíz cuadrada de uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. En el nivel en el que estamos, presupongo que esto ya lo manejas, y al hacer esta operación vas a obtener un valor de 10 metros, que será esa distancia D que está pintada en el esquema en azul. Una vez que tengo calculado esto, otro de los parámetros que voy a calcular sería el ángulo que yo he llamado θ, porque ese ángulo me va a ser necesario para poder descomponer el vector que está pintado en rojo, que sería el del campo, en sus componentes. Así que lo vamos a poner también aquí, este ángulo que llamamos θ, ¿verdad? Sería la tangente, va a ser la componente que podría ser la componente Y entre la componente X, ¿verdad? De nuestro vector rojo. O también podría ser, si tienes en cuenta el triángulo rectángulo de antes, pues sería lo que sería el cateto opuesto, es decir, 6 entre el cateto contiguo, que es 8. Cuando haces esto, bueno, pues si despejas el valor del ángulo, sería el arco tangente de este cociente que acabo de escribir, que sería equivalente al de 3/4, y por lo tanto el valor del ángulo θ que vas a obtener sería de 36,87 grados. Ya tenemos estos dos parámetros que nos van a hacer falta más adelante. Bueno, si nos vamos ya a calcular básicamente lo que me dice el apartado A, vamos a empezar por el potencial. Recordemos que la expresión del potencial no es más que menos G por el valor de la masa partido por la distancia que he llamado D. Este potencial en el punto que tenemos que considerar, que sería el punto 0,6, va a ser el siguiente. Vamos a ponerlo aquí y sería menos 6,67 por 10 elevado a menos 11, y las unidades que serían newton por metro cuadrado partido por kilogramo al cuadrado, ¿verdad? Y ahora por
el valor de la masa. Nos han dicho 50 gramos. Hay que expresarlo en unidades de sistema internacional. Es decir, sería 0,05 kilogramos. Y abajo la distancia que hemos dicho que eran 10 metros. Bastaría con cancelar kilogramos con el cuadrado de aquí abajo, los metros con el cuadrado de arriba, y fíjate que vas a tener newton por metro, que son julios partido por kilogramo. Así que simplemente haciendo la operación, ¿verdad? Lo que vas a hacer es, vas a obtener un valor de, vamos a ponerlo aquí ahora, serían 3,34, lo ponemos menos 3,34 por 10 elevado a menos 13, y serían, como hemos dicho, julios partido por kilogramo. Este va a ser el valor del potencial que nos pedían. Ahora calculamos el campo, pero lo que vamos a hacer es calcular el módulo de ese campo. Tendríamos que el campo gravitatorio se puede escribir en valor absoluto como el potencial partido por la distancia. Después vas a entender por qué hago el módulo. Si tenemos en cuenta esta expresión que estoy diciendo, fíjate que tan solo tendríamos que poner el valor que hemos calculado antes, pero en valor absoluto, es decir, 3,34 por 10 elevado a menos 13, y tendríamos que serían, como hemos dicho antes, newton por metro partido por kilogramo, y abajo el valor de la distancia, que son 10 metros. Lo pongo así para poder cancelar los metros, y fíjate que el dato que vas a obtener para el módulo del campo sería de, vamos a poner aquí, 3,34 por 10 elevado, vamos a poner por 10 elevado a menos 14 ahora, y vas a tener que la unidad serían newton partido por kilogramo. Pero como te he dicho, este es el módulo del campo. Sin embargo, el campo gravitatorio sabes que es un vector. Así que para poder hacer el cálculo de ese campo necesitaremos hacer el cálculo de las componentes del vector g, que es el vector que está en rojo en nuestro esquema. Nos vamos a ir a pintar sobre el esquema. Fíjate que aquí teníamos, decíamos antes, este ángulo que he llamado tita. Este ángulo es el mismo que este que te voy a pintar en el esquema aquí arriba, ¿vale? Sería el mismo ángulo. ¿Por qué lo pinto así? Porque me va a hacer falta para poder hacer las componentes del vector g. Vamos a poner aquí arriba lo que conocemos. Lo que conocemos era que la distancia, recuerda que eran en nuestro caso los 10 metros, ¿verdad? Que hemos calculado, y que además sabíamos que el ángulo tita era o equivalía a 36,87 grados. Eso me lo voy a poner aquí para tenerlo claro. Y lo siguiente que voy a hacer es calcular las componentes, que serían la componente gx. Y esta componente gx, que la tenemos aquí, ¿verdad? Va a ser ni más ni menos que el valor de g que acabo de calcular, que lo tenemos calculado, ¿verdad?, de antes, por el coseno del ángulo tita, porque estaría aquí, ¿verdad? Es el cateto contiguo en este ángulo, por lo tanto sería el coseno de tita. Vamos a hacer, o podrías hacer esa operación, y lo que vas a obtener como dato, me lo voy a poner aquí, sería 2,67 por 10 elevado a menos 14, y como está apuntando hacia la derecha, vamos a suponer, vamos a tener en cuenta que sería el criterio de signo ese positivo, pues tendríamos que sería el vector y. Hacemos lo mismo, pero ahora para la componente y de este vector del campo magnético, perdón, del campo gravitatorio, y tendríamos que sería g por el seno de tita. Claro, al hacer aquí la operación vas a obtener como valor pues 2, yo lo voy a poner sin cifras significativas por ahora, 2 por 10 elevado a menos 14, y en nuestro caso apunta hacia abajo, ¿verdad? Voy a ponérmelo así, menos j, suponiendo que hacia abajo fuera negativo. Ya tengo hecho esas componentes, así que lo único que me quedaría es expresar el campo gravitatorio en forma de vector. Y eso lo vamos a hacer, como puedes ver ahora, ¿verdad? Lo vamos a hacer de esta otra manera. Así que el vector campo gravitatorio, que es lo que me pedían, pues sería esta g en forma de vector, y le vamos a poner que serían 2,67 por 10 elevado a menos 14 y
y voy a poner el menos aquí. 2.00, habría que ser un poco riguroso con las cifras significativas, por 10 elevado a menos 14, J. Eso sí, no se te debe olvidar expresar las unidades, que serían newton partido por kilogramo, como vimos antes. Con esto quedaría resuelto el primer apartado del problema. Para hacer el segundo apartado del problema, lo único que hacemos es considerar ahora el apartado B, que era el trabajo que va a realizar el campo para trasladar un objeto de 20 gramos solamente desde el punto 0,6 hasta el origen de coordenadas. Así que vamos a considerar que en nuestro caso vamos a tener aquí a nuestro punto 0,6. Yo lo voy a pintar, bueno, lo vamos a pintar igual que antes, ¿vale? Del color verde de antes. Así que voy a considerar este punto de aquí. Ahí vamos a tener la masa, que la voy a trasladar hasta este punto de aquí que te estoy marcando, y recordemos que la masa ahora es de 20 gramos. Ahora veremos cómo se expresa esto en el sistema internacional. Pues vamos a hacer ese traslado y tenemos que calcular el campo. Así que lo primero que voy a hacer para poder hacer este apartado va a ser calcular el potencial en el punto que sería el origen de coordenadas, en el punto 0, porque el potencial en el punto de partida yo lo conozco, lo he calculado en el apartado anterior. Así que el potencial en el punto, vamos a llamarle el punto 0, que igual que antes sería menos G por, y vamos a tener la masa partido por la distancia, pero ahora esta distancia le vamos a poner que es una distancia prima, porque no es la misma que habíamos puesto antes en azul en nuestro esquema. Pues tendríamos que sería el menos 6.67 por 10 elevado a menos 11, y recordemos que las unidades eran newton por metro al cuadrado partido por kilogramo al cuadrado. Aquí haríamos el valor de la masa que teníamos antes, porque seguimos bajo la influencia de la masa que estaba en el punto 80, ¿verdad? Serán los 0.05 kilogramos, y la distancia ahora, que son 8 metros, es la distancia que vamos a considerar ahora. ¿Por qué? Pues porque el punto 0 dista 8 metros del punto 80, que es donde está situada la masa de los 50 gramos. Así que tan solo había que coger y hacer como antes, cancelar kilogramos con este cuadrado, metros con el otro cuadrado, y hacer la operación. Cuando hagas la operación vas a tener un valor de menos 4.17 por 10 elevado a menos 13, y serían julios partido por kilogramo, al igual que veíamos en el apartado anterior. Una vez que tengo este valor, lo siguiente será calcular el trabajo, pero ese trabajo lo vamos a poner en función de la diferencia de potencial entre este punto 0 que acabo de calcular y el punto de, digamos, el 0,6 que calculé su potencial en el primer apartado. El trabajo que va a realizar el campo sería el producto de la masa que voy a mover, que le voy a llamar M', por la diferencia de potencial. Es decir, vamos a poner que sería el potencial que teníamos al principio, ¿verdad? Que sería este de aquí, el V, menos el que hemos calculado al final. Esta va a ser nuestra expresión para este valor del campo. Lo tomo así porque estoy calculando el trabajo que realiza el propio campo. Por eso lo he tomado como ves aquí, inicial menos final. Una vez que tengo esto, pues sería simplemente sustituir. Pero ahora ten en cuenta que tienes que tomar, digamos, en consideración la masa de los 20 gramos expresada en el sistema internacional, que serían los 0.02 kilogramos. Y ahora sí, hacemos el valor que habíamos calculado en el primer apartado, menos 3.34 por 10 elevado a menos 13, y menos, y recuerda que el que has calculado para el punto 0 era negativo, por lo tanto te va a quedar positivo. Aquí tendríamos 4.17 por 10 elevado a menos 13, y la unidad que serían julios partido por kilogramo. Así que bastaría simplemente con hacer la operación y vas a obtener un valor de 1.66 por 10 elevado a menos 15 julios, siendo este el trabajo que tenías que calcular. Con esto queda completo el ejercicio. Si te ha gustado, pues le das al dedito hacia arriba, y si te suscribes al canal, pues me ayudas muchísimo a seguir haciendo recursos como este. Muchas gracias.